Me voy a permitir presentar en primer lugar al maestro Alfredo Muñoz García. Él es maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Psicología y estudió la especialidad en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Políticas Públicas y Evaluación por el CIDE, Nueva Gerencia Pública y Política Social por la Universidad Iberoamericana y de University of Chicago, también en Mercadotecnia Política por el ITAM y Política Comparada por CEPCOM. En el ámbito laboral, es director de Evaluación del Desempeño y Desarrollo en la Secretaría de la Función Pública desde 2003, siendo responsable de diversos subsistemas de recursos humanos y del Servicio Profesional de Carrera. También ha participado como consultor, La Salle, entre otras. Tiene diversas publicaciones y ha sido ponente en la impartición de cursos, talleres, foros y seminarios, así como diplomados en instituciones del sector público, privado, nacionales e internacionales. Ha sido integrante de comités asesores y editoriales, así como dictaminador de diversas publicaciones en materia social y administrativa. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Me voy a permitir presentar a continuación a licenciado Bernardo María León Olea. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Abierta. Tiene el diploma de Estudios Avanzados de Doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Sevilla, España. Fue jefe de la Oficina de Proyectos de Innovación de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental encargada de la reforma del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal de 2000 a 2006. Fue comisionado municipal de seguridad de Morelia de 2015 a 2018, donde desarrolló el modelo de política proximidad y justicia cívica, reconocido por el New York Times y diversos medios nacionales e internacionales. Abogado y consultor independiente de diferentes empresas e instituciones nacionales y extranjeras en materia de seguridad pública y justicia penal. Autor de la colección de 3 volúmenes, El nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal. Además ha escrito diversos artículos en revistas y periódicos, ha sido autor y coautor de libros e impartido conferencias, capacitado y asesorado a funcionarios públicos en diversas partes del país y América Latina en materia de seguridad pública y justicia penal. Es asesor también en la implantación del modelo de policía de proximidad y justicia cívica en León, Guanajuato. Coordinó los trabajos para la elaboración del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Un fuerte aplauso para recibirlo. Finalmente, me voy a permitir presentar al maestro Cristian Ortega. Muy bien. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una experiencia mayor a 10 años en temas relacionados en la enseñanza del derecho. En su trayectoria ha creado diversos programas de formación, coordinado y revisado diversas publicaciones sobre el proceso penal acusatorio, así como instrumentos de evaluación para operadores del sector justicia. Destaca la colaboración prestada a la Secretaría Técnica del Consejo de Implementación del Sistema de Justicia Penal para la elaboración del proceso de certificación docente, las diversas asistencias a poderes judiciales locales y al Poder Judicial de la Federación para los procesos de selección de jueces y funcionarios judiciales, así como a diversas instituciones relacionadas con la implementación, consolidación y mejora del sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país. Se desempeñó recientemente como director de profesionalización del programa de Projusticia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es autor de artículos y manuales sobre el proceso penal. Además, ha participado en diversos conversatorios interinstitucionales como invitado especial, propiciando soluciones operativas a diversas problemáticas del sistema de justicia. Cuenta además con experiencia docente concretamente en la formación de operadores y futuros operadores del sistema de justicia penal mexicano, así como en litigio para diversas empresas y particulares. Sea usted bienvenido. Bueno, pues vamos a proceder a la primera ronda de exposiciones.
El objetivo de esta mesa consistirá en reflexionar sobre cómo establecer el servicio profesional de carrera con reglas y criterios claros para la selección, ingreso, formación, promoción y permanencia de los servidores públicos. Todo ello de tal forma que sea garante de sus derechos laborales. Vamos entonces a ceder la palabra al primer ponente invitado, al maestro Alfredo Muñoz. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ok, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los organizadores del foro por la invitación, se los agradecemos mucho porque a veces no hay oportunidades para hablar de algunos de los temas. Yo traigo una presentación que voy a ver muy rápido, entonces más bien escúchenme y decidí presentarla por… Bueno, mejor, ok. Decidí presentar la presentación porque quiero que visualmente vean de dónde viene y los conceptos que vamos a abarcar y sobre todo porque con esa lógica se pueden construir también aspectos no solamente de institución, sino también de las metodologías o de las herramientas que van a apoyar a las instituciones para hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, va a estar la pregunta, ya luego ahondamos más en la siguiente parte sobre los aspectos que a ustedes hayan quedado en duda o comentario. No sé si pudiéramos avanzar la siguiente. Cuando recibí la invitación y el programa, había 3 preguntas que me llamaron la atención. Estas eran: ¿cuál debería ser el sentido de la evaluación continua? ¿Cómo impacta la evaluación de desempeño en el fortalecimiento de las capacidades institucionales? ¿Y cómo se construye el enfoque de desarrollo humano a partir de la evaluación de desempeño? Me voy a centrar de modo muy importante en la segunda, porque es la que va a dar origen y la que va a responder a las otras 2, ¿no? En ese sentido, dependiendo del enfoque que nosotros tengamos. La siguiente, por favor. Lo primero es que entendemos por capacidad institucional, y yo creo que es muy importante dejar claro que este es un término que se comienza a acuñar a finales de los 70s y toma más fuerza en particular a partir de los 80, sobre todo con los proyectos de reforma del Estado. Entonces, a partir de ese momento se ha estado transformando el concepto. Y el concepto va a ser importante porque el concepto determina la forma de pensar que tenemos sobre nuestras organizaciones y cómo vamos a actuar sobre nuestras organizaciones. Entonces, lo que he visto a lo largo de 25 o 30 años que me he dedicado a servicios de carrera es que cuando no se tiene claro de dónde viene, las propuestas que pueden surgir para construir una institución pueden ser tan variopintas como nos lo podemos imaginar y podemos mezclar términos, metodologías, herramientas que nada tienen que ver si no tenemos claro cuál es el modelo sobre el cual tenemos que trabajar, y sobre eso me voy a centrar. Entonces, esta capacidad institucional ha pasado de ser definida en los 80 como una parte que tiene que ver con la administración hacia adentro y el enfoque de reingenierías que surgió en su momento. O sea, vamos a organizarnos adentro para hacer mejor las cosas, pero la parte sustantiva es hacia adentro, hasta en los 90s, cuando se cambia el concepto para construir capacidades para tener un mejor Estado que cumpla con los requisitos que le demanda la ciudadanía o la población. A finales de los 90 hay un cambio también en el concepto y en el paradigma, en donde se habla ya de construir capacidad, pero no nada más para hacer mejor las cosas, sino para generar un desarrollo sostenible. La parte importante de desarrollo sostenible surge en esos momentos y que es la que todavía nos está permeando actualmente. Y lo que se ha incorporado en el último par de décadas son conceptos que tienen que ver con gobernanza. O sea, sí vamos a construir un mejor Estado para que realice mejor las cosas de manera sostenible, pero involucrando la participación de los actores públicos, sociales, privados, etcétera, todos los que estén participando, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida y la lógica sobre la cual se construye el concepto de capacidad institucional. Si vemos la siguiente, por favor. En ese sentido, con ese concepto de cómo se va construyendo, hay 3 enfoques o 3 aproximaciones sobre las cuales se trabaja la capacidad institucional. Una jurídica, que tiene que ver con el contexto normativo sobre el cual nosotros vamos a incidir para construir las capacidades institucionales, y no todo tipo de capacidad se puede construir con un modelo normativo o con otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La segunda tiene que ver con un aspecto económico, una aproximación económica, y que está muy relacionada con el cómo
se atienden las demandas sociales. Y la última tiene que ver con lo político-social, y en esa se instauran los valores. Esta parte va a ser muy importante porque a final de cuentas es la que ha permitido o no, al menos en nuestro país en los últimos 30 años, si alguno de los proyectos en materia de profesionalización se ha desarrollado o no. Entonces, es un aspecto fundamental. La siguiente, por favor. De esta manera, nosotros podemos interpretar a las capacidades institucionales de 4 formas distintas. Uno, como la capacidad indicada, o sea, la capacidad que tenemos para cumplir las tareas. Ok, eres biólogo, tienes la capacidad de hacer cosas de biología, pues sobre eso trabajas. Semarnat hace cosas de medio ambiente, trabaja sobre medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? La otra tiene que ver con la capacidad efectiva y que tiene que ver con cómo nos desempeñamos en el gobierno. O sea, una cosa es lo que sé o soy capaz de hacer y otra cosa es cómo lo estoy haciendo. Entonces, esa parte tiene que ver ya con desempeños y aquí vamos a ver que se va a empezar a instaurar las cuestiones de desempeño, primero institucional y luego va a ser individual. La siguiente son capacidad vista como producto o resultado de un proceso. Lo que nosotros le proporcionamos a alguien, ya sea a alguien o algo, ya sea una institución o ya sea un individuo, para que sea capaz de desempeñarse básicamente con eficiencia, eficacia, efectividad y sustentabilidad. Y la última interpretación es cuando se vea la capacidad institucional como proceso. Esto es como respecto a todos los esfuerzos que se hacen para que efectivamente veamos a un Estado que sea capaz de transformar una realidad en beneficio, esperamos siempre social, ¿no? Siguiente, por favor. En ese sentido, las capacidades institucionales tienen componentes y niveles. Dentro de los distintos componentes, las capacidades institucionales tienen 2 sustantivos que son una capacidad administrativa y la capacidad política. Dentro de los componentes, dentro de los niveles tenemos 3 grandes niveles. Uno micro, en donde vamos a trabajar capacidades institucionales a nivel de los individuos, otro meso a nivel de la organización y uno macro que tiene que ver con el contexto institucional y donde se juntan redes organizacionales, la cuestión de gobernanza, normas, valores, prácticas, etcétera, etcétera. Estos son los niveles de incidencia de una capacidad institucional. Nosotros al construir una organización incidimos sobre la capacidad administrativa. Esa es la forma en que contribuimos para la capacidad institucional y en particular a nivel de la organización y a nivel de los individuos. Entonces, este es el concepto que quería que quedara claro en ese sentido. La siguiente, por favor. A nivel micro, entonces, dentro de esas capacidades administrativas, nosotros transformamos lo que deseamos hacer dentro de una organización con la parte de recursos humanos. Si lo micro se refiere a los recursos humanos, la forma en que vamos a traducir esa capacidad institucional es en generar un sistema de gestión de recursos humanos. Y aquí pongo uno que es el que acostumbra a utilizar el BID, es un modelo de Miquel Serlavoz y que ha utilizado Francisco Longo para hacer las evaluaciones de servicios civiles en América Latina, en donde vienen los componentes de lo que se considera que debe conformar a los recursos humanos o la gestión de los recursos humanos. Y en ese sentido, en el cuadro que está ahí, hay varias interrelaciones. Quiero resaltar la de hasta arriba que dice profesionalización de los recursos humanos. Ese componente es el que se deriva, por ejemplo, del contexto político. ¿Qué es lo que quiere una administración? ¿Qué es lo que querría, por ejemplo, quienes están encargados de crear la Fiscalía General como profesionalización o como Fiscalía General? Si van a querer que se haga sobre materias de profesionalización, de gestión por competencias, de gestión por resultados, eso va a determinar cómo se construyen todos los demás. Es el eje estratégico de la institución y eso se define políticamente. Los demás componentes tienen que ver en parte con cuestiones dentro de la propia organización o del propio manejo de los recursos humanos. Como se mencionaba en un inicio, desde el ingreso hasta la salida, pasando por el desarrollo, la evaluación, la formación, etcétera, etcétera. Entonces, así se traduce esa capacidad institucional en una capacidad administrativa a nivel micro con la incidencia de recursos humanos. Si pudiéramos ver la siguiente. Por lo tanto, cuando se quiera conformar un sistema de evaluación de desempeño, primero tenemos que saber qué tipo de sistema de gestión de recursos humanos es el que vamos a querer. Los servicios civiles
en el ámbito general son de dos tipos, de carrera o de empleo. Pero todo servicio civil es un sistema de gestión de recursos humanos que tiene reglas específicas para manejar a los recursos humanos dentro de cada una de las instituciones. La Fiscalía tendrá que determinar, con base en todos esos paradigmas, qué tipo de servicio profesional o servicio civil va a requerir para el personal que la integra. Entonces, en ese sentido, ya definido esto, entonces también qué tipo de evaluación de desempeño es la que voy a requerir. Porque no todas las evaluaciones de desempeño son iguales y sirven para todo. Ni las herramientas ni sus metodologías sirven para todo y se utilizan para todo. Entonces, hay que construir un modelo, una metodología, conceptualizarlo, cómo van a estar integrados sus modelos, sus interrelaciones y cómo se van a articular y van a impactar con el resto de los sistemas de gestión de recursos humanos, pensando en el modelo de fortalecimiento de qué capacidad institucional es sobre la que queremos impactar, ¿no? En términos generales. La siguiente, por favor. No sé cómo ando en tiempo, sino para… ¿Cuáles son los criterios o valores fundamentales de la evaluación de desempeño? Quiero aclarar, no son los míos, son los que hemos recopilado a lo largo de mucho tiempo y con distintas organizaciones nacionales e internacionales. Los básicos son estos 5. Tiene que tener un elemento de equidad, o sea, tiene que ser equitativa para todos, objetiva, tiene que suprimir de la mejor forma, de la mejor manera, elementos de subjetividad que busquen alterar resultados, tiene que tener un elemento de responsabilidad y supervisión, y ese es el elemento que más falla. Ni hay responsabilidad, a veces ni siquiera de quien ejerce la acción o el desempeño, pero tampoco del jefe que debe dar seguimiento a esto y con el que debe de establecer los criterios de evaluación. Tiene que estar orientada a resultados, es el común aceptable, y tiene que tener una alineación estratégica. Y con alineación estratégica quiere decir que se tiene que unir o tiene que vincularse con los objetivos institucionales. En este caso, por ejemplo, con los objetivos de la Fiscalía General. La siguiente, por favor. De acuerdo a la OCDE, los propósitos de un modelo de evaluación de desempeño tienen que estar orientados en 3 grandes rubros. 1, optimizar las evaluaciones, o sea, hay que definir objetivos, hay que identificar principios participantes de la evaluación, determinar cuáles son las ventajas y el porqué de una evaluación de desempeño, organizar los esquemas de evaluación como siguiente bloque, favoreciendo una cultura de evaluación, gestionando estratégicamente todas las actividades vinculadas o relacionadas con la evaluación de desempeño y que sea creíble. Y en el tercer gran bloque es realizar una evaluación eficaz, asegurar los vínculos efectivamente entre la evaluación y la toma de decisiones. Nosotros evaluamos para algo y es para tomar decisiones, y eso sería fundamental. Seleccionando evaluadores adecuados y comprometiendo a los interesados en toda la evaluación y siendo transparentes en cuanto a la difusión de los mismos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo gestionamos por resultados? Cuando se están estableciendo los vínculos de la institución determina objetivos que están dentro de su agenda pública, los macro, y esos objetivos se tienen que estar traduciendo por ejemplo, en nuestro caso, del nivel del Plan Nacional de Desarrollo a los planes sectoriales especiales, a los programas y proyectos específicos, hasta las contribuciones que hacen los servidores públicos. Entonces, ese es el tipo de alineación estratégica que dentro de estos modelos se busca, dentro de los modelos de capacidad institucional, de tal manera que la evaluación de desempeño incide en el nivel micro, identificando los objetivos y las contribuciones de los servidores públicos respecto a todos los objetivos de primero en la institución y al final, obviamente, bueno, no en orden de prioridad, pero en orden de vinculación hacia los objetivos nacionales de desarrollo. Una más, por favor. Y así es como nosotros lo estamos trabajando. Tomamos en cuenta lo que la institución quiere, las unidades administrativas están desarrollando y lo que el servidor público está buscando realizar. Nosotros en evaluación de desempeño, en el caso federal específicamente, se trabaja con metas individuales. No es el único elemento que lo forma, pero este sí es el elemento vinculante con los objetivos y metas institucionales. La siguiente, por favor. Ok, perdón, vamos casi llegando al… Con esta cierro hasta aquí.
Aquí viene un ejemplo de cómo hacemos ese despliegue, cómo vamos del Plan Nacional de Desarrollo, objetivos, metas estratégicas, un programa sectorial, por ejemplo, de sector salud, que a lo mejor tiene una meta institucional que dice disminuir 27% tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino, pero el individuo tiene la responsabilidad de integrar brigadas para aportar información y resolver también el problema sobre este caso. Se vincula la planeación estratégica y se vinculan los modelos de gestión de recursos humanos para dar un resultado concreto de valoración. Y bueno, hasta aquí le dejo para no tomarme más del tiempo. Muchísimas gracias al maestro Alfredo Muñoz. En una segunda ronda tendremos oportunidad de ampliar o precisar algunos de los puntos que hayan quedado pendientes. Vamos entonces a cederle la palabra al licenciado Bernardo María León Olea. Hola, buenas tardes ya. Gracias por estar aquí. Yo no sé por qué me invitan a estos foros, porque yo siempre vengo a provocar a todo mundo y seguramente lo hacen al propósito, ¿no? Pero lo primero que les quería decir para provocar es, yo no sé… O sea, imagínense que haces un excelente desempeño y al final del periodo, del año, no les dan ni las gracias. Sí, no sé, alce la mano el que le guste que le den un bono al final de su desempeño, ¿no? Entonces, si te gusta que te den un bono, lo normal es que tenga una base. O sea, que te digan, mira, te doy el bono por tal cosa, que es resultado de una medición objetiva, ¿sí o no? Y entonces de repente dices, bueno, por ejemplo, en León, Guanajuato, a los policías municipales les vamos a dar, además de su aguinaldo, les vamos a dar un aguinaldo y medio adicional por desempeño. Nada más que para que tengan derecho a ese aguinaldo y medio adicional, tiene que bajar 15% la incidencia delictiva. Tiene que bajar la percepción de inseguridad 20 puntos y tiene que mejorar digamos, la tasa de procesamiento de la gente que detienen en 20%. Y ya cuando les dices eso ya no les gusta tanto. Déjenme decir una cosa que a mí me parece importante. Hace unos años, hace como 20 años, estuvo de moda un libro que se llamaba Reingeniería de Procesos de Negocios. A lo mejor alguien lo conoció. Pero el chiste de ese libro, que fue un libro muy influyente en esa época, es que decía algo como: las instituciones que tenemos están fallando porque están diseñadas por funciones, porque están compartimentalizadas todas las actividades de una institución y no están diseñadas por procesos que generen valor al cliente. Entonces, todo esto era como muy de la revolución industrial, ¿no? De que, no sé, Henry Ford había organizado la construcción de un vehículo y entonces un cuate apretaba tornillos y el otro no sé qué, hacía pedacitos de todo lo que… y al final pues salió un coche, ¿no? Pero si algo se descomponía tenías que revisar pues cada pedacito porque nadie era dueño del proceso, eras dueño como de un pedacito de lo que pasa. Y entonces si el coche salía chueco o la llanta no era la misma talla o no sé cómo se llama, la medida que se necesita, pues entonces tenías que revisar caso por caso, ¿no? Lo que decía este señor de reingeniería es: tiene que haber un dueño del proceso y tú tienes que ser dueño del proceso, y ese proceso solo puede existir si genera valor al cliente. Y si tú haces cosas que no le generan valor al cliente, desaparécelas sin mayor trámite. El problema aquí es que vivimos en un sistema jurídico penal que hizo al Ministerio Público una persona que tiene que tener 8 doctorados en Harvard para poder hacer lo que le encomendaron.
El Ministerio Público Mexicano es policía, es especialista en atención a víctimas, es facilitador de mecanismos alternativos, es juez cívico, es juez porque dicta sentencias absolutorias viéndose al espejo, ¿no?, con base en el 140 y el 149, y es fiscal, y además a veces es defensor también porque determina que como es de buena fe, pues no va a perseguir porque no siente que hay delito. O sea, eso, si ustedes revisan a nivel mundial, y los reto a que me encuentren una figura a nivel mundial, donde sea, en África, en América Latina, en Europa, en Norteamérica, que tenga todas las facultades que tiene el Ministerio Público Mexicano. Claro, cuando tienes todas esas facultades, no hay manera de que las hagas bien o compartamentalizas todos los procesos y no sabes qué está pasando. Les pongo un ejemplo porque si tú me dices qué es lo que estás evaluando, yo te digo qué es lo que está haciendo la gente. Pero el problema no es ese, el problema es si lo que está haciendo la gente tiene valor, le genera valor al cliente. Por ejemplo, si tú llegas a denunciar a una agencia del Ministerio Público y te tardas, vamos a decir, 4 horas o 5 horas en denunciar, entonces pierdes al 90% de tu clientela, a pesar de que eres un monopolio. O sea, el Ministerio Público es un monopolio. O sea que su clientela potencial es el 100% de las víctimas o ofendidos de un delito, ¿sí o no? Y recibimos a menos del 10%, a pesar de que somos un monopolio. Los que tienen un poco más de canas se acordarán cuando Telmex te hablabas para que te pusieran una línea telefónica y te decían sí, cómo no, en 2 años, a pesar de que era un monopolio. Entonces, nosotros tenemos que pensar y yo creo que ese es el tema de fondo, si sirve la Procuraduría o la Fiscalía, como se llame, o hay que pensar, hay que deshacerla y hacer otra cosa nueva. Como decía el libro de Reingeniería, una hoja en blanco. Necesitamos pensar una hoja en blanco. A ver, ¿es necesario el proceso de recibir denuncias, sí o no? ¿Genera valor? ¿Sí o no? ¿No genera valor? Quitémoslo. ¿Es mejor que la policía de la Ciudad de México pueda recibir denuncias in situ? ¿Genera más valor para las víctimas, para los ofendidos, para los ciudadanos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, todas las agencias del Ministerio Público mañana las cerramos y adiós. Y generamos valor. Y todos esos ministerios públicos los ponemos a litigar, a ganar asuntos, a utilizar menos las salidas alternativas, a utilizar menos los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales, y litigamos los juicios y invitamos a la gente para que asista a las salas de audiencia, vean cómo litigamos y cómo se hace justicia, y de paso generamos una sensación de bienestar y de catarsis social, porque finalmente un juicio oral, público, contradictorio, eso es una catarsis, ¿no? Si nosotros tenemos 3 millones de delitos en la Ciudad de México y recibimos 200,000 denuncias al año, entonces a lo mejor nuestro sistema, solo a lo mejor nuestro sistema no es el que está generando más valor, a lo mejor está generando más frustración. Yo creo que deberíamos con todo cuidado revisar para qué queremos una fiscalía en la Ciudad de México. Y ya sé que suena un poco exagerado, lo hago al propósito, obviamente, porque ¿qué pasa si de repente decimos si mañana desaparece la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía junto con ella, ya se acabó? ¿Qué le pasaría a la sociedad? Les voy a decir qué le pasaría. Subiría 0.6 la impunidad. Tenemos una impunidad de 99.4, perdón. Y entonces, si desaparece todo mañana, pues subiría el pedacito que sí atendemos, ¿no?
Obviamente lo estoy diciendo exagerando un poco, porque el ejercicio importante de evaluación de desempeño, como acaba, tiene que estar relacionado con la meta. ¿Cuál es la meta de una fiscalía en un sistema acusatorio? Les voy a decir cuál es la meta: bajar la impunidad. Tenemos una impunidad de 99.6. La pregunta es, ¿cómo colabora la Procuraduría o la Fiscalía a bajar la impunidad? O sea, que pase de 0.4, de 0.6 a 8, a 10, y entonces eso significa que procesemos más asuntos, que haya más sentencias condenatorias y que, por ejemplo, la gente que nos ponen a disposición, pues sí la procesemos y no la batiemos, o que utilicemos el 222 del código para que el denunciante sea el policía y no estar obligando a que la víctima venga a denunciar enfrente de nosotros. Podemos hacer muchas cosas. Esas cosas las podríamos evaluar y podríamos generar un bono. Y entonces yo les digo, a ver, ¿qué pasaría si desarrollamos un sistema de evaluación del desempeño que evalúe a los ministerios públicos? Ahorita hago a un lado a la policía ministerial, a los peritos, pero estoy hablando de los ministerios públicos, que es lo más importante de la fiscalía, y los evaluamos diciendo, a ver, ¿cuántas investigaciones asesoraste y fueron exitosas? ¿Qué significa que fueron exitosas en un sistema acusatorio? Significa que se formuló imputación, no que nos fuimos por mecanismos alternativos. Y esa formulación de imputación generó una vinculación a proceso. Y esa vinculación a proceso pudo haber generado 4 posibilidades: o un acuerdo reparatorio con sanción judicial, o una suspensión condicional que efectivamente no se reactivó porque se cumplió, o un proceso abreviado que es una sentencia condenatoria, atenuada, pero es una sentencia condenatoria, o un escrito de acusación que nos llevó a un juicio y en ese juicio obtuvimos sentencia condenatoria. Déjenme decirles algo, en un sistema acusatorio el Ministerio Público no es de buena fe. En el sistema acusatorio el Ministerio Público es Torquemada. Si no les gusta ser Torquemadas, vuélvanse defensores. Por eso es un sistema contradictorio. Pero en un sistema acusatorio y el MP no acusa, pues entonces se está desvirtuando la lógica del sistema. Porque yo no te voy a medir, o sea, la sociedad, el cliente, por decirlo de alguna, las víctimas, no te van a medir porque decidiste que no vas a ejercer acción penal o que mandaste a la reserva pues la denuncia o que no hiciste nada porque determinaste que no había delito que perseguir y ya, y cerraste el tema, ¿no? Entonces, claro, lo hago con ánimo de provocarlos. Miren, es muy importante que se den cuenta, sobre todo los que son ministerios públicos o los que están asistiendo a ministerios públicos, que la reforma de las fiscalías en México y de la fiscalía tiene que pasar por un replanteamiento de lo que es una fiscalía, que está compuesta por fiscales, que son ministerios públicos, y que esos ministerios públicos en el sistema acusatorio tienen una función muy clara: bajar la impunidad. Entonces, todos los procesos administrativos y ministeriales que están haciendo que no contribuyan a bajar la impunidad no sirven para nada, no generan valor y hay que desaparecerlos. Y entonces, si tenemos ese norte, esa brújula que nos está diciendo a dónde tenemos que llegar, entonces sí podemos reestructurar toda la organización como ahorita se estaba planteando, por un lado, y por otro lado podemos medir tu desempeño por el valor que le estás generando de manera individual y colectiva a la institución. Obviamente lo podríamos desagregar mucho más, pero ese es el tema. Si nosotros medimos el desempeño sin pensar qué valor le está generando a la meta final de las fiscalías, que es bajar la impunidad, entonces, ¿qué vamos a evaluar?
montonal de actividades, ¿no? Sin valor. Muchas gracias al licenciado Bernardo María León Olea. Vamos a proseguir dándole voz al maestro Cristian Ortega. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la Procuraduría de la Ciudad de México, a la NUYES, por la invitación. Y bueno, yo les voy a platicar un poco cómo creo que debe ser esa evaluación. La tarea de evaluación no es algo sencillo, es de hecho de las tareas más complicadas, y es complicada por la misma razón que aquello que está evaluando, o sea, las personas. El ser humano es un ente bastante complejo, tenemos familia, tenemos un desempeño técnico, tenemos problemas como toda la gente, y todo eso termina afectando el desarrollo y el desempeño institucional y desde luego el desempeño que tenemos como individuos, como juristas, como peritos, como policías, dependiendo del perfil que les toque jugar dentro de la futura Fiscalía, actual Procuraduría. Y decía yo que es tan complicado y a la vez tan sencillo, porque todo depende de la voluntad. Hace rato nos decía muy atinadamente Bernardo que pues a todos nos gusta que nos estimulen, ¿verdad?, por nuestro buen desempeño, pero es como el dicho ese, ¿verdad?, nos gusta hacer pero no que nos hagan, o sea, nos gusta recibir un beneficio, pero si no tenemos bases sólidas para construir ese beneficio, para decir que alguien merece o no determinado beneficio, pues entonces no tenemos realmente voluntad. Para tener esa voluntad para evaluar, hay que atreverse a hacer lo que de alguna u otra manera se está haciendo en este proceso de transformación, o sea, atreverse a la autocrítica, tener esa valentía y decir, yo me quiero medir, yo quiero saber en qué estoy mal para después saber cómo puedo mejorar. Y me voy a detener poco a poco en cada una de las preguntas. La primera, me preguntaron cuál es el sentido de esa evaluación, cómo debe ser. Y mi respuesta rápida es, no debe ser una evaluación punitiva de inicio. Estamos muy acostumbrados a que la evaluación sirve para castigar, pero debemos cambiar el switch de ese pensamiento. La evaluación sirve para mejorar. Quienes hemos estado de alguna u otra manera con alguna experiencia en materia de capacitación sabemos que la evaluación te sirve sí para calificar, sí para otorgar un valor a algo, pero también te sirve para corregir el proceso. A media clase tú puedes hacer una evaluación y te das cuenta si tú como profesor estás bien o si tu clase no está yendo por donde debe ser. Y entonces puedes corregir. Ese debiera ser el sentido de la evaluación, poder detectar esas áreas de oportunidad y poderlas mejorar. ¿A través de qué? Desde mi particular punto de vista debieran ser los institutos de profesionalización, los institutos de formación, quienes debieran estar a cargo de esa medición, de esa evaluación. Mucho se me preguntó cuando yo llegué a plantear esta idea en las primeras ocasiones, que los institutos no tenían la capacidad suficiente, me refiero a la capacidad humana, probablemente financiera, para llevarlo a cabo, pero pues de eso se trata, ¿no? Estamos partiendo de cero, de construir una institución nueva, entonces vamos a darle esas facultades, esas atribuciones para que pueda evaluar el desempeño del personal al instituto. ¿Por qué al instituto y no una área de asuntos internos? Porque de inicio el instituto no se observa como un ente que está para sancionar, se observa como un ente que está para proveer oportunidades de mejora al capital humano y oportunidades de superación de esa actividad que está haciendo. ¿Qué más se puede saber de esto o qué más podemos anotar? El sentido de la evaluación te va a generar, desde mi particular punto de vista, una especie de zoom. Si yo evalúo a las personas, puedo evaluar qué es lo que está ocurriendo con ellas y entonces puedo proveer oportunidades de mejora. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos un ministerio público que cuando llega una persona a solicitarle atención, vamos a pensar ejemplo clásico, a interponer una denuncia y le grita, lo trata mal, no sabe ni por dónde comenzar ese proceso, puede ser sí que se deba a falta de conocimientos, puede ser que se deba a que trae un problema económico importante, puede ser que en la mañana haya tenido una discusión con la pareja y entonces ya no funciona al 100%. Y si nosotros hacemos una medición, una evaluación de ese proceso, nos vamos a dar cuenta que hay un foco rojo. Simplemente la evaluación nos va a decir, aquí hay algo que está saliendo mal en tu proceso de recepción de denuncia. Y entonces será momento de voltear a ver con más detalle qué es lo que está pasando. Y a lo mejor va alguien y observa a ese o a esa agente del Ministerio Público y nos dice, ¿sabes qué? Lo que va mal aquí
es que no conoce los procedimientos para tomar una denuncia. Entonces tenemos un problema de desempeño técnico, ¿no? Vamos a mandarlo a capacitación, pero a lo mejor nos dicen, es una persona que le está gritando a la persona que está atendiendo. Generamos un foco rojo distinto y entonces nos preguntamos, ¿es una cuestión que tiene que ver con algún problema psicológico que tiene en ese momento, con algún problema de estrés, de burnout, como nos decían hace rato? ¿Con qué tiene que ver? Y entonces podemos ir atendiendo cada una de esas áreas de oportunidad. Lo que importa aquí de la primera pregunta es que estamos trabajando, o los ministerios públicos, los policías, los peritos, los facilitadores, son personas que le están proveyendo servicio a otras personas. Entonces, en ese sentido, la evaluación debe construirse desde distintos puntos de vista. ¿Cuáles? Todos los que se les imaginen, pero es un buen comienzo saber las cuestiones ético-profesionales, saber los conocimientos que tiene y saber las habilidades que tiene y en qué medida está desarrollado cada uno de esos rubros. Y eso nos permite irnos acercando cada vez más para detectar la raíz de la problemática que le está quejando al individuo. ¿Cómo puede impactar esa evaluación de desempeño en el desempeño institucional? Tenemos que hacer, desde mi punto de vista, dos mediciones, una de las personas y otra de la institución. Yo he escuchado 499.959 veces, sin exagerar, que el culpable o la gran culpable de que los procesos de las instituciones no vayan bien se deben a una falta de capacitación. Sí y no. ¿Por qué? Porque a veces, repito, el individuo está estresado. A veces lo mandan al curso pero no ha dormido. Y entonces, ¿cómo va a aprender? A veces también viene al curso y viene con hambre. A veces viene pensando en el problema que trae, de la carpeta de investigación que está trabajando y que no le haya por dónde. Entonces, eso impide que las personas funcionen adecuadamente, pero a veces también es una cuestión de un proceso que está mal diseñado dentro de la institución. Y entonces no es culpa de la capacitación necesariamente. Nos damos cuenta que tenemos otros problemas más profundos, pero también hay que evaluar. Entonces tendríamos que hacer medición en dos sentidos. Una, en el sentido individual, vamos a evaluar a nuestras personas, cómo le proveen de servicio a otras personas, y vamos a evaluar nuestros procesos. Y entonces, teniendo los dos puntos de vista, las dos aristas, vamos a saber qué le duele a la institución. Si sabemos qué le duele a la institución y es un proceso, bueno, pues se corrige, se hace un nuevo proceso, se reforma, y si es el individuo, lo menos que pudiera hacer la institución es proveerle de la oportunidad para que pueda superar esa área de oportunidad que tiene. Y en ese sentido, entonces, el resultado de la evaluación debería servir para dos cuestiones. Una, para alinear el desempeño individual a esas metas, esos objetivos institucionales, pero al mismo tiempo también para que el individuo pueda superar las áreas de oportunidad que está encontrando. Y es una cuestión operativa muy sencilla. Simplemente detectas un área de oportunidad, mandas a llamar al servidor público, lo comentas en corto con él o con ella, juntos diseñamos un plan para superar esa área de oportunidad, se ejecuta el plan y tiempo después se vuelve a evaluar. Y a lo mejor esa falta de desempeño técnico ya la superó. ¿Cómo? Con un curso, juntándose con el compañero policía que tiene un buen desempeño y entonces aprendemos de él, observando a otros o a lo mejor incluso formando mentores dentro de la institución. El mentor como ese compañero al que le tienes confianza para que te oriente cómo llevar un caso en donde pues no encuentras por dónde salir, ¿no? Y vas poco a poco superando esas áreas de oportunidad. Y a lo mejor también nos damos cuenta que alguien trae un problema médico. ¿Y por qué no mandarlo por parte de la propia institución a los servicios de salud para que pueda mejorar? Si mejoran las personas, la institución tiene que mejorar necesariamente. Si mejoramos los procesos, la institución mejora. Y por último, me preguntaban cómo construir un enfoque de desarrollo humano a partir de la evaluación de desempeño. Eso es lo que impacta o es el producto de las otras preguntas, ¿no? De las que ya decíamos. ¿Qué es el desarrollo humano? Pues es, en pocas palabras, tratar de proveer a las personas de los elementos que necesiten, cuáles, los que sean, salud, económicos, de desarrollo intelectual y profesional, etcétera, para poder tener funcionarios felices. En pocas palabras, eso sería. ¿Cómo tenemos funcionarios felices? Pues simplemente proveyéndole a la gente de oportunidades para ser mejores cada vez y también reconociendo el esfuerzo. No podemos tener un servicio de carrera sin una serie de estímulos que le digan al funcionario lo estás haciendo bien. Si hay posibilidad, bueno, como decía Bernardo, ¿por qué no un incentivo económico? Pero a veces eso no es necesario. Yo sé que
en la Procuraduría el personal está motivado para trabajar ahí. Si no, no estarían ahí, siendo honestos, estarían haciendo otra cosa. ¿Cuál? La que sea. Pero a veces basta nada más el reconocimiento. Que el superior jerárquico diga, oye, ¿vas bien? Lo estás haciendo bien. Y creo que esa es la llave para poder implementar un sistema de evaluación. Cuando yo lo platiqué en las instituciones en donde compartí poco o mucho este modelo, me decían, oye, pero es que nadie se va a querer evaluar. ¿Están seguros que nadie se va a querer evaluar? Y si lo construimos como algo de prestigio, es decir, el Ministerio Público Pedro o la Ministerio Público María ya dijeron, yo me quiero evaluar, vienen, se miden, saben qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que están haciendo bien, y entonces les proveemos de las oportunidades para ese desarrollo profesional, pero además de eso, nos encargamos de decirle a toda la Fiscalía, a toda la Procuraduría, Pedro y María son mis mejores fiscales, mis mejores policías, mis mejores peritos, porque se atrevieron a medirse y no solo eso, están superando sus áreas de oportunidad. Y entonces, poco a poco la gente, en teoría, debería querer ir sumándose a la cuestión de la evaluación. Si le suman una cuestión de incentivos, creo que podemos ir por buen camino. Empezaba yo diciendo que para construir un sistema de evaluación de esta naturaleza, basta algo tan sencillo y tan complicado como las personas. Es cuestión de voluntad. Cuando se han platicado estos esquemas de evaluación de 360 grados, mucho se ha dicho que son propios de las empresas, pero las empresas tienen una problemática que provoca que esa evaluación sea nada más al interior de la institución. ¿Quién me evalúa? Mi jefe. ¿Quién me evalúa? Mis compañeros. Pero lo que se propone o lo que yo veo como una evaluación que pudiera funcionar es una evaluación en donde le preguntamos a nuestros clientes cómo estoy haciendo mi trabajo. Yo no puedo ir, desde luego, a preguntarle a una víctima que, por ejemplo, es un médico o es un albañil o es una, no sé, una neurocirujana o es una ingeniera. Yo no le puedo preguntar cuál es el desempeño técnico jurídico del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no va a saber, pero sí le puedo preguntar cómo te trató. Sí le puedo preguntar si fue claro o fue clara en las indicaciones que te dio. Sí le puedo preguntar si te orientaron bien sobre cómo va tu proceso. Distinto a que si le pregunto al juez. Al juez sí le puedo preguntar, ¿tú estimas que este fiscal, que este policía tienen conocimiento técnico sobre su trabajo? Y a lo mejor el Ministerio Público dirá, pues sí, pero ¿qué crees? Que su desempeño ético por ahí está fallando, ¿no? Y entonces puedo tomar todas esas vertientes, todas esas áreas, sumarlas, agruparlas por rubros, insisto, de conocimientos, de habilidades, de valores ético-profesionales y generar un resultado que me va a proveer de una mejor información que a su vez va a generar acciones de mejora y que van a construir un funcionario o una funcionaria feliz. Un funcionario que esté consciente de que está haciendo su trabajo en una institución que le reconoce el esfuerzo y que le ayuda a que sea cada vez mejor. A veces estos problemas empiezan desde que se recluta a la gente. O sea, no tenemos perfiles y entonces no sabemos a quién estamos buscando. Y cuando ya tenemos perfiles, queremos que la persona se corrija y se alinee a eso que no diseñamos bien desde el principio. Y entonces es bien complicado. Mejor, ahorita que estamos empezando, como decía Bernardo, con la hoja en blanco, vamos a diseñar perfiles, vamos a construir sistemas de evaluación y entonces vamos a buscar a las personas adecuadas para evaluarlas de la manera adecuada, tener los procesos adecuados y entonces sí, poder entrar en un mecanismo de mejora continua. Si no se hace de esa manera, créanme que el sistema va a terminar fracasando, me refiero al sistema acusatorio, como fracasó el sistema anterior. Si ustedes se fijan y se dan cuenta, si hacen una lectura detallada de las normas, el sistema tradicional sí tenía sus errores, tenía sus áreas de oportunidad, pero podía haber funcionado. La principal queja era respecto de quién lo operaba. ¿Por qué? Porque la mecánica propia del sistema anterior y la mecánica propia del operador, pues hacían que el sistema no trabajara. Ya cambiamos. Pero entonces vamos a cambiar de veras, vamos a cambiar en serio, ¿no? Vamos a hacer no nada más reingeniería normativa y procedimental, sino también reingeniería en todos estos microprocesos de evaluación, de reclutamiento, de capacitación, para capacitar a quien lo necesita en lo que lo necesita. Muchísimas gracias al maestro Cristian Ortega. Vamos rápidamente a hacer alguna reflexión de lo que se ha
presentado a lo largo de estos minutos. Me voy a permitir hacer algunos comentarios y después nuevamente ceder la palabra a cada uno de nuestros invitados para que puedan ampliar o precisar algunos de los puntos que plasmaron en sus ponencias. Bueno, en primer lugar, me voy a permitir hablar acerca de esta realidad tan compleja que se ha mencionado aquí, que es la evaluación. Porque de alguna manera se puede ver desde múltiples puntos de vista que la evaluación se puede entender desde un punto de vista teórico y técnico, desde un punto de vista político, desde un punto vinculado con la generación de valor para la sociedad y también desde un punto de vista humano. La evaluación en términos generales la podríamos vincular con otro concepto que tiene que ver con el tema de la medición, que aquí se ha estado insistiendo constantemente en él, y también con el tema relacionado con la mejora. No podemos hablar de evaluación si no pensamos una evaluación no con un sentido punitivo, sino más bien orientado a obtener información que nos lleve a la toma de decisiones para poder implementar procesos de mejora continua. Vale la pena también cuestionar otro concepto muy importante, no se le ha nombrado como tal, y yo lo voy a incluir, que tiene que ver con el tema de calidad. Al final, la evaluación está vinculada con la calidad. La pregunta aquí es, ¿qué concepto o desde qué paradigma vamos a nosotros a entender la calidad? La evaluación es un mecanismo que me permite determinar en qué medida me estoy acercando a ese ideal de perfección que estoy buscando, que es la calidad. Aquí se ha hablado de la calidad de alguna otra forma, hablando de la eficiencia, hablando de la eficacia, de la pertinencia, de la generación de valor, etcétera. Entonces, uno de los grandes retos también es poder vincular la evaluación partiendo de un punto de vista que nos permita entender a qué le vamos a llamar calidad. Por otro lado, tampoco se ha mencionado, y a mí quien me asegura que la evaluación que se está llevando a cabo es de calidad, es decir, la evaluación de la evaluación, la metaevaluación. ¿Qué criterios tendríamos que tomar en cuenta para asegurar que esa evaluación realmente es la que necesitamos para lograr este proceso de mejora al que me he referido? Algunos criterios, como podrían ser el de la utilidad de la evaluación, orientada a la toma de decisiones, otro el de la validez o la precisión de la evaluación, el de la viabilidad y por supuesto ya se mencionó aquí al hablar de la evaluación de 360 grados, de la legitimidad de la evaluación. Por otro lado también hablar acerca de la importancia que tiene el poder asegurar, y me voy a referir específicamente a las palabras del maestro Alfredo Muñoz, cómo va a impactar la evaluación en la capacidad institucional. Aquí se ha mencionado desde un punto de vista, una aproximación teórica muy interesante, se recorrieron distintos planteamientos desde los años 80 hasta las últimas décadas, de tal forma que esta capacidad institucional, según las últimas décadas, ya se ha no solamente referido a esta capacidad para un mejor estado o una forma mejor de hacer las cosas y de hacerlo de manera sostenible, sino también que involucra la gobernanza. Por otro lado, también se ha mencionado este punto de vista de la capacidad institucional desde un abordaje jurídico, uno económico y otro político y social. Se ha hablado también de los diferentes tipos de capacidades y niveles de la capacidad institucional. Se han formulado varias preguntas muy interesantes. ¿Qué sistema de gestión de recursos vamos a necesitar? ¿Qué tipo de evaluación del desempeño vamos a requerir? ¿Cómo logramos, cómo aseguramos la equidad, la objetividad, la responsabilidad, la toma de decisiones orientada a resultados? Y algo muy valioso, la alineación estratégica para poder gestionar estos resultados con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. Se ha señalado también algunos propósitos formulados por la OCDE y la importancia que tiene a su vez el poder promover una cultura de la evaluación. Me voy a referir a continuación a la participación del licenciado Bernardo María de León Olea, que con su participación provocadora nos ha hecho cuestionarnos acerca del sistema
jurídico y penal que tenemos en la actualidad. Se ha hablado acerca de la reingeniería, la importancia de rediseñar los procesos, de generar valor al cliente y de que el sistema jurídico penal pues necesita ser sometido a una evaluación en su conjunto. De tal forma que solamente podemos decir que se ha alcanzado el éxito cuando logramos las metas de bajar la impunidad y de poder llegar a formular imputaciones para asegurar la impartición de justicia. Se ha hablado también de la importancia del bienestar social, de la necesidad de examinar críticamente el sistema acusatorio, entre otras cosas. Y por último, refiriéndome a la última intervención, el maestro Cristian, se nos ha hablado acerca del complejo proceso que implica llevar a cabo la evaluación, la importancia que tiene el poder ver a los funcionarios y a las personas que son evaluadas también desde el punto de vista personal, como seres humanos, entender la evaluación como una forma de mejora y sobre todo ver al error como una fuente de aprendizaje. Se ha sugerido también que los institutos de profesionalización deberían ser los responsables de dicha evaluación con el propósito de crear nuevas oportunidades para la superación del personal. Se ha planteado aquí varias problemáticas referidas al desempeño técnico, referidas a los problemas emocionales de las personas que están ocupando estos cargos y del desgaste profesional que de por sí tienen sus funciones. Y por último, se nos ha hecho reflexionar acerca de cómo impacta el desarrollo institucional a nivel de las personas y al nivel organizacional. Bueno, dicho esto, nuevamente voy a ceder la palabra, no necesariamente en el mismo orden que lo iniciamos en un principio. No sé cuál de los ponentes quiera iniciar con su comentario. Okay. Licenciado Bernardo María de León. Gracias. Miren, yo no sé, luego estas cosas se vuelven un poco abstractas y nos volvemos medio cínicos respecto de todos los cambios y eso, porque al final sentimos que hay mucho cambio para que todo siga medianamente igual, ¿no? Y entonces vienen cambios y otros cambios y seguimos como en la misma historia. Claro, la gente que no quiere cambios cuenta con nuestro cinismo para que no haya cambios, ¿no? Entonces tenemos que seguir empujando a pesar de todo. Déjenme, estaba pensando así cómo empujar un poco el argumento y se me ocurrió que, yo no sé si a lo mejor muchos de ustedes saben que por ejemplo en Estados Unidos los fiscales estatales y como de regionales son electos, los eligen por votación como si fuera un alcalde o un gobernador. Y entonces, normalmente cuando eliges a un alcalde o a un gobernador o así, pues el pleito es, yo voy a hacer más calles y va a haber mejores servicios y cosas de ese estilo. Y lo interesante es lo que proponen los fiscales. O sea, ¿cómo eliges a un fiscal? ¿Cuál es su argumento de campaña de los fiscales? Y les voy a decir cuál es el argumento de campaña. Voy a meter a todos los criminales al bote. Ese es su argumento de campaña. Y entonces el que prometa más eficacia en sacar malosos de la calle, normalmente es el que gana. Claro, todo se puede matizar un poco. Pero se los digo no por otra cosa, sino porque la evaluación del desempeño es muy evidente. O sea, el fiscal no dice si la policía hizo una buena investigación o no, y si la denuncia, pues hubo cifra negra o no hubo cifra negra. Nadie te va a reelegir para ser fiscal si tú no rindes cuentas. No puedes presentarte a la reelección si se te van unos cuates que violaron una chava, ¿no? O sea, tú tienes que demostrar que lo que a ti te toca estás siendo eficiente en ese proceso, o los electores te chutan y a otra cosa, ¿no?
por muchas razones culturales, de historia, etcétera. Nosotros no tenemos eso, ni siquiera sé si sea lo mejor para nosotros. Pero solo es un ejemplo de cómo la evaluación del desempeño en lo individual y en lo institucional tiene un efecto porque hay un estímulo, hay algo que te incentiva, que es, si no, pierdes tu chamba, ¿no? Y en ese sentido, dicen, a ver, ¿qué tipo de estructura organizacional necesito para mi fiscalía? Porque a mí me van a reelegir o no, y entonces no voy a contratar gente que no, ni voy a hacer procesos que no tengan nada que ver con el resultado que estoy esperando y que, déjenme decirlo así, mis electores están esperando. De repente, cuando no tenemos esa evaluación tan severa como una elección, pues empezamos a crear áreas muy simpáticas en nuestras instituciones que no generan ningún valor, pero también pues, nadie nos cuestiona que las tengamos y los evaluamos. ¿Cuántas carpetas de investigación revisaste y las mandaste en el ejercicio? O sea, te sientas, buenísimo, es súper chambeado, ¿no? Pero pues, ese procedimiento no genera valor, ¿no? ¿O sí? Yo digo que no. Oye, ¿eres el mejor para recibir denuncias? O sea, de verdad, las fiscalías que llevan 100 años recibiendo denuncias, antes lo hacía la policía, ¿son más eficientes que la policía que está en la calle todo el día para… Les juro que no. ¿Vale la pena conservar ese proceso? Claro que no. ¿Te lo van a agradecer? No. ¿Va a contribuir a mejorar la percepción de tu desempeño? No. Porque no eres policía. Porque tu chamba no es estar en la calle patrullando. Tu chamba, por eso te exige la Ley General del Sistema ser abogado. Porque tu chamba es jurídica. Y entonces la gente sí te va a evaluar por lo que sí te toca y donde generas valor. Para no abusar del tiempo, nada más les diría, miren, yo sí creo que es muy importante que pasar de la Procuraduría a la Fiscalía no solo sea un cambio de nombre, no sea perfumar a un muertito, sino que sea realmente destruir todos esos procesos que ocupan horas hombre o horas mujer, ¿no? Y que no generan valor al ciudadano. Y a pesar de que ustedes puedan trabajar dobles turnos toda la noche, conocer historias de terror, la percepción del desempeño de la Procuraduría, de la ASPRO, no mejora. Los números de impunidad no mejoran. La relación policía-MP para mejorar las investigaciones no mejora. Entonces tenemos que pensar cómo, no es el caso, pero imagínense que su chamba depende de que los ciudadanos los reeligieran para seguir haciendo lo que están haciendo. Todos perderíamos la chamba. Y entonces sí podemos rediseñar, y yo diría una última cosa, motivarías más a la gente por la sensación de misión. O sea, no digo que elijamos, simplemente digamos que nuestra meta clara sea reducir la impunidad. Entonces, si nosotros tenemos un sentido de misión, le bajamos al cinismo que hay en estas instituciones y entonces sentimos que efectivamente estamos trabajando. Y es bien padre ver cuando tus indicadores empiezan a mejorar, unos poquito y otros mucho. Pero es súper interesante y cómo la gente se motiva, no solo por el bono, aunque el bono nunca está de más, pero la gente se motiva porque hay reconocimiento de su trabajo y porque sientes que estás en un proyecto que vale la pena. Muchísimas gracias. Voy a hacer un comentario breve antes de ceder la palabra a cualquiera de los ponentes que quiera tomarla. Rápidamente, bueno, aquí hay un elemento muy valioso que se acaba de comentar, el poder superar esta visión cínica de la visión electorera en la toma de decisiones y volver a llegar a la esencia, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo? Y no hemos mencionado la palabra, pero también verlo desde un punto de vista ético. Ok, gracias. Ok, bueno, ahorita ya un poquito más relajado. En efecto, parte de lo que hemos estado presentando es resaltar la importancia de reflexionar primero qué tipo de fiscalía se quiere.
¿Qué tipo de fiscalía se quiere? Porque a partir de eso, ¿y qué resultados espera lograr? Porque a partir de eso se debería de estar construyendo. Efectivamente, las evaluaciones no todas sirven para todo, como les decía, y es importante considerar qué es lo que vamos a estar valorando, pero esto tiene que estar dentro de un esquema de profesionalización general. Les voy a dar un ejemplo. Cuando arrancó la ley del servicio profesional de carrera, había un esquema de capacitación, no formación, solamente capacitación, que pedía que se certificaran competencias para los servidores públicos. No decía cómo iba a ser el asunto, pero cuando se interpretó a partir de 2004 cómo debería de ser, se cometió un error garrafal. Se pensó que debería haber competencias por puesto. Entonces, cuando se habla de verlo de manera integral, pues bueno, ¿cómo quieres primero diseñar tus puestos? ¿Tienes que hacer perfiles o no? Y si vas a hacer perfiles, ¿de qué tipo? ¿Con base en competencias? Porque estás estableciendo un modelo de capacidades, pero estás generando perfiles para tener puestos individuales. Y entonces, cada puesto tenía capacidades, competencias específicas. Imagínense capacitar así a miles de personas para que adquirieran su titularidad en el puesto. Eso tronó. Cuando yo tomo evaluación de desempeño, por ejemplo, yo la tengo ya definida ahí. Yo no hice la definición, pero cuando la veo dije, ah, carajo, y además que huele, y hay que diseñarla como lo mandata la ley. Entonces hay que trabajar con las cuestiones técnicas, metodológicas para tratar de amarrarla a todo el contexto que le está dando sentido. Y entonces eso fue un desastre. Actualmente, por ejemplo, para que se den una idea, estamos pensando trabajar sobre cuerpos de función. Ustedes son un cuerpo de función, Procuración de Justicia, por ejemplo. Ahorita estamos haciendo un ensayo con Auditoría Obra Pública, generando un modelo de competencias, generando la competencia y generando las herramientas de evaluación de la competencia y de evaluación del desempeño de la competencia, y incorporando los aspectos éticos. A mí no me interesa que me den un curso de cómo debo portarme bien. A mí me interesa que me digan cómo en mi ejercicio profesional el dejar de hacer o no hacer tal cosa me abre la puerta para un acto de corrupción. Entonces tengo la unidad de control y auditoría obra pública y la unidad de ética trabajando conjuntamente, generando los indicadores de evaluación para el caso concreto de auditoría obra pública. Y eso ya me está cambiando la visión de cómo debo de abordarlo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo lo que nosotros queremos y hacia dónde vamos va a determinar el cómo vamos a construir las herramientas, pero también va a depender de lo que tenemos nosotros en mente. Yo algo que he visto de problema es que ha habido, por ejemplo, críticas a modelos, a sistemas, pero no le veo la reflexión interna. Y entonces, por ejemplo, algo a lo que nos estamos enfrentando es de que hay efectivamente cuestionamientos a modelos tecnocráticos. Y efectivamente los modelos tecnocráticos tenían riesgo, pero lo tecnocrático no necesariamente es malo si se le quita o se le deslinda de las visiones más ideologizadas. Tiene ideología también, pero también ha sido generado, por ejemplo, a través de muchos que han estado reflexionando sobre los temas, digamos, de manera un poquito más científica, o sea, sobre herramientas y procedimientos. Nosotros veíamos riesgo desde un inicio y, por ejemplo, de los riesgos más importantes que se han presentado con estos modelos es que efectivamente se trastocan, por ejemplo, los medios y los fines. Ahora los medios se vuelven fines y hay que llenar el formato por llenar el formato y entonces genero metas sin hacer las metas como nos señalaba Bernardo, como deben de ser. ¿Por qué? Porque lo que me importa es llenar el formato, cumplir con el proceso y entonces ese no es el sentido. También, por ejemplo, eso por ejemplo no es ideológico, es mañoso, porque la técnica estaba ahí señalada. También, por ejemplo, sirve por uno de los riesgos que tiene es que nos permite tener mecanismos de encubrimiento. Una cosa es que yo quiera reducir la pobreza y realmente la reduzca dentro de sus aspectos estructurales y otra cosa es que diga, es que ser pobre es igual a tener una percepción mensual de tanto y entonces le doy una tarjeta y un bono donde le elevo la percepción, pero le quito la tarjeta y el bono, se lo saco de la pobreza alimentaria como se dio en su momento, pero lo meto en otro tipo, o sea, le quito el bono y lo vuelvo a caer. O sea, ¿cómo lo vamos a valorar, no? Y eso también es un problema, ¿no? Y otro de los problemas, y también se ha señalado aquí, es que atomiza. Entonces, ya vemos departamentalizados los problemas y no vemos el todo, el global de lo que significa tener efectivamente un gran efecto
sobre lo que ha sido o lo que debe ser nuestra tarea, que es el bienestar público. Entonces, todos estos elementos sí estaban ahí de riesgo, sí se ha caído en esos riesgos, pero no era el problema la técnica, sino quienes aplicaron la técnica. Por ejemplo, si tenemos nosotros una programación presupuestal anual, pues ¿a dónde queremos construir un país? Alguna vez nos dijeron en una reunión internacional, oigan, un país no se construye en 6 años. Entonces, pues échenle ganas porque nos vamos a ver dentro de 6 a ver si ya lo terminaron de construir, ¿no? Lo van a reinventar. O sea, pensando desde esos momentos, o sea, esa es la parte política de la generación de capacidad institucional que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, digo, el resumen de lo que quería plantearles es que la evaluación de desempeño es una herramienta, y es una herramienta que va a impactar las competencias institucionales, pero a través del fortalecimiento de las competencias administrativas o de las capacidades administrativas, y obviamente con un esfuerzo, con un enfoque central sobre los niveles micro, individual que veíamos, y meso a nivel organizacional. Y eso hace que las capacidades que generemos a través de evaluación de desempeño para fortalecer las capacidades institucionales estén vinculadas a las capacidades efectivas y a las capacidades de resultados del proceso. Si no sirve la evaluación de desempeño para eso, efectivamente estamos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de cederle la palabra al maestro Cristian Ortega, bueno, también agregar la importancia que tiene el cómo vamos a concebir la evaluación. No hay que verla como un mecanismo únicamente de rendición de cuentas, porque al final todos tenemos que responder por el tipo de trabajo que estamos realizando, no solamente como un mecanismo de control administrativo para verificar la eficiencia y la eficacia de lo que estamos haciendo también, sino también el sentido formativo, es decir, que prepare a las personas para ejercer mejor las tareas para las cuales han sido seleccionadas y contratadas, y que puedan también crecer no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Adelante, Cristian. Gracias. Bueno, nada más voy a rematar con algunos aspectos en donde me gustaría ahondar, sobre todo en el aspecto de cómo construir una evaluación sólida, técnicamente fuerte. No es inventar el hilo negro, la verdad es que técnicas para medir el desempeño, para evaluar, hay muchas, depende de lo que queramos medir, pero sí sería importante que en este proceso de construcción de este sistema de evaluación se tomara en cuenta sobre todo criterios o cuestiones a evaluar que sean observables por quién, por 3 rubros, ¿no?, fundamentales. El primero, el académico, que se referiría al técnico jurídico o al técnico procedimental, dependiendo de la función que estemos realizando en la institución. Un segundo, que sería cómo nos ven nuestros pares, es decir, cómo nos ve el otro Ministerio Público que se sienta al lado nuestro, cómo nos ve el policía que está dentro de nuestro equipo de trabajo, cómo nos ve el perito, cómo nos ve el administrativo dentro de la institución, y por último, cómo nos ven desde afuera, cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos ve el juez, cómo nos ve la víctima, cómo nos ve el propio imputado, respecto de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Si nosotros logramos tener criterios observables desde esos 3 puntos de vista, creo que podemos tener una evaluación que lo que nos va a arrojar es el criterio de la calidad con la que estamos haciendo nuestro trabajo, calidad referida como a esa eficacia y eficiencia con la que desempeñamos una función, o sea, hacer lo que me corresponde cuando me corresponde con la menor cantidad de recursos y provocando el resultado que estoy esperando, ¿no? Entonces, creo que si lográramos o si se lograse hacer una medición de esta naturaleza, el beneficio sería mayúsculo. Entiéndase mayúsculo porque, insisto, vamos a detectar cuestiones no necesariamente técnicas, vamos a detectar cuestiones que sí puedan derivar en una responsabilidad para los funcionarios, pero yo estoy seguro que van a ser las menos. Las más van a ser áreas de oportunidad que podemos mejorar. Yo me imagino que aplicamos esta evaluación, solo por poner un ejemplo, y que nos damos cuenta que un funcionario o una funcionaria está ejecutando actos de discriminación. Eso es algo verdaderamente grave, ¿no?, que difícilmente vamos a poder corregir, que yo creo que ninguna institución se atrevería a decir vamos a darle chance y lo corregimos. Eso sí amerita una sanción, pero no es culpa de la evaluación, no es culpa de la evaluación solamente provee información. La cuestión es cómo utilizas esa información y quién la utiliza.
Entonces, vamos a tener también, de repente por ahí, que nos digan, ¿sabes qué? Este funcionario pues no sabe formular imputación. Ah, bueno, pues ese no hay problema, ¿no? Ese sí le podemos dar chance, podemos corregirlo, no pasa nada. Vamos a detectar también, de repente, que nos digan, este funcionario tiene problemas de, y así nos los van a expresar los usuarios, de que cada que vengo no me quiere explicar cómo va mi carpeta. Y entonces generamos otra área de oportunidad. Pero al final del día, lo que nos va a generar es una evaluación que puede ser entendida por sí misma como algo racional. Y al tener ese criterio de racionalidad, entonces puede convertirse válidamente en una cuestión objetiva, en una cuestión válida y en una cuestión que nos puede ayudar a mejorar los procesos, que es lo que estamos pretendiendo con la evaluación. Es como si yo voy al gimnasio y el médico me ve y me dice, Cristian, pesas 70 kilos, mides unos 60 y tantos, y entonces tienes que hacer este tipo de ejercicios. Y yo le digo, pues qué padre, gracias. Y nunca me paro en el gimnasio. ¿Para qué quise que me midiera? ¿Para qué quiero que me diga si estoy bien o mal de salud? Lo que quiero al final del día es que me diga cómo puedo mejorar cada vez más. Y sí me va a doler que me diga que estoy mal, me va a doler que tenga que ir al gimnasio y me duela hacer ejercicio, pero de eso se trata, ¿no? De ser cada vez mejores. Es un proceso complicado, sí, pero que yo estoy seguro que puede ayudar a tener una institución de mayor calidad. Miren, a mí me tocó ver muchas veces y vivir muchas veces el trabajo que ustedes hacen muy de cerquita, muy de cerquita. Cuando uno está en el litigio se da cuenta de qué es lo que pasa en las instituciones. Y nunca vi gente mala, nunca vi gente que dijera, yo quiero fregar al usuario, yo quiero molestar a la víctima o al imputado. Jamás lo vi. Sí vi gente frustrada, vi gente que tenía áreas de oportunidad, vi gente que a lo mejor pues no tenía ni una ni otra, sino más bien simplemente no era su día, pero pues qué mejor que le digamos, hoy no es tu día, vamos a mejorar juntos. Para eso está la institución, para eso debiera estar la institución, para también construirse cada vez de manera mejor y renovarse. Para eso sirve la evaluación. Si no sirviera para eso, pues entonces es un proceso que no tiene valor y no hagamos nada mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Antes de pasar a la última etapa de esta mesa, que tiene que ver con las preguntas del público, voy a hacer algunos comentarios y acto seguido presento las preguntas. Bueno, algo muy importante que se ha mencionado hasta este momento es el uso de la evaluación. La evaluación tiene que tener un sentido de utilidad orientada, que nos permita orientar la toma de decisiones, sobre todo referidas a lo que es el propósito de esta mesa: la selección, el ingreso, la permanencia, la retroalimentación, la formación y la promoción del personal. Y por otro lado, la importancia que tiene el poder llevar a cabo una evaluación objetiva, racional, y de esta manera lograr que sea justa, que sea equitativa y que sea confiable. Bueno, pues entonces vamos a pasar a las preguntas. Voy a formular primero las preguntas que son para cualquiera de los tres que quiera contestar, y después le damos la palabra a cada uno que les dirigieron preguntas específicas. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de los exámenes de control de confianza? Y si esto lo realiza una institución diferente, y si el personal de esta institución está capacitado para llevar a cabo dichas evaluaciones. Bueno, me robé el micrófono para darles la opinión. ¿Qué pienso de los exámenes de control de confianza? Son peculiares, me tocó vivir uno en donde, ¿saben cuál fue el resultado? Un psiquiatra casi empujándome, diciéndome que yo era una persona mentirosa y yo no sabía en qué momento le había mentido. Y entonces me puse a reflexionar sobre el proceso y dije, a ver, realmente pues no le dije mentiras, realmente me hicieron el antidoping, me hicieron 100,001 preguntas, me pidieron documentos y al final del día me dicen que no soy una persona digna de confianza. Deben reformarse, deben hacerse distinto, debemos partir de una evaluación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no estaríamos generando lo que se está buscando para lo que se está buscando. Queremos funcionarios de calidad, queremos funcionarios sí que entre muchas otras cosas guarden la ética de vida, el secreto debido con los asuntos que están manejando, sí, pero hay otras formas de medir eso, distinto a un polígrafo, ¿no? Que suele ser bastante subjetivo. Por eso pienso que se deben cambiar.
Respecto de la segunda parte de la pregunta, yo no puedo pedirle a mi vecino que me busque el mejor coche. ¿Cuál es el mejor coche? El que yo pienso que es el mejor coche. De la misma manera, la institución no debiera depender ni tampoco pedir a otra institución la selección de su personal, porque entonces no le van a mandar al personal que está necesitando. Por correcto que tenga diseñado un perfil, una herramienta de selección, quien sabe al último o al final del día qué es lo que necesita es la propia institución. Yo creo que sí debe quedar al interior ese proceso. No es nuevo, ha pasado en muchos estados en donde las fiscalías o las procuradurías dependen en su proceso de selección, sobre todo para las cuestiones de servicio de carrera, de otros entes, como otra secretaría o a veces incluso los C4 o C5, y siempre hay una lucha de poder. Me quieren imponer gente y yo no quiero que me la impongan, o me están mandando a estas personas que yo creo que no me sirven, pero ya me las mandaron y ahora tengo que trabajar con ellos o con ellas. Pues de una vez, insisto, hoja en blanco, ¿no? Vamos a construir bien desde el principio. Bien, no sé si alguno de nuestros ponentes quiere agregar algo a esta pregunta. Sí, nada más un comentario. Si la prueba tiene un sentido, tiene una lógica y está correctamente aplicada, es útil. Para poder hacer una evaluación de control de confianza, a mí me tocó participar hace muchos años en algunas cuestiones de estas. Soy psicólogo, además de formación. Sí se requiere que efectivamente la gente esté capacitada, no cualquiera lo puede hacer. Y si efectivamente ponen a aplicar a alguien que está nada más tomando resultados y tomando una matriz o algo así para estar dando una resolución, pues bueno, vamos a tener un problema. Y se requiere que efectivamente sea una persona que lo sepa. Yo decía que sea un psicólogo y aunque se escuche mal sobre mi profesión, yo decía, bueno, no todos los que egresan de las facultades de psicología son psicólogos. O sea, se requiere un tipo de preparación, se requiere un manejo, se requiere una sensibilidad para este tipo de pruebas, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a formular otra pregunta para cualquiera de los tres que quiera responder. Nada más déjame decir una cosa de los exámenes de control y confianza. Adelante. Miren, un examen de control y confianza dura 2 días, ¿no? Más o menos. Antes en el CISEN te citaban 3 días y te tenían ahí 9 horas preguntándote lo mismo 100,000 veces. El polígrafo solo es un pedacito. El único problema que yo le veo a los exámenes, yo creo que está bien, hay que mejorarlos, ¿no? Pero el tema es que en 2 días de examen no pueden decidir tu vida. Porque si truenas el examen de control y confianza, en el mejor de los casos, hasta dentro de 3 años, pues te puedes volver a examinar, pero si tu vocación era la seguridad pública o la procuración de justicia, pues goodbye, ¿no? Ya se cebó. Entonces, yo he estado revisando qué alternativas puede haber y hace cuenta, hay casos donde te preexaminan, o sea, hay muchas cosas que sí te pueden examinar, por ejemplo, obesidad, si eres hipertenso, digamos, sí hay cosas que rápidamente pues, te pueden descartar, ¿no? Pero te tienen 6 meses en la academia ya preexaminado y las tasas de deserción y de reprobación son bajísimas. O sea, no pueden decidir en 2 días que vas al C3 qué clase de persona eres, ¿no? Entonces, tiene que ser de una manera distinta, sobre todo si sabemos que existen ya casos verificables donde la gente la tuvieron más tiempo, la estuvieron observando con esta preexaminación y la tasa de reprobación, que hay casos, no sé cuántos sea aquí, pero había casos de 60 y 70, 80 y hasta 90% de reprobaciones, considerando que cada examencito vale entre 5 y 9 mil pesos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es bueno que tengamos estos exámenes, pero necesitamos hacer exámenes donde no en 2 días de tu vida decidan cuál es tu futuro. Muchas gracias. La siguiente pregunta me parece que está conectada. ¿Y qué pasaría si se reprobara el examen? ¿Reprogramarían? Depende por qué lo repruebes, ¿no? A ver, les pongo un ejemplo. Un día me llega un policía en Morelia, donde yo era el comisionado, y entonces era uno de mis mejores policías, de los que más confianza les tenía, de mis meros petateros, ¿no?
Y entonces me llega su resultado de la evaluación, que es de permanencia, reprobado. Y ya ves que ni te dice nada más aprobaste o reprobaste y goodbye, ¿no? Entonces, no, yo más o menos siempre me disciplinaba, pero en este caso dije no me voy a disciplinar, o sea, yo quiero saber qué pasó. Total que hice una mega grilla y le hablé a todo mundo y todo, y me dijeron que había pasado, fíjense por qué había reprobado. No había reprobado por tomar drogas o porque estaba involucrado en la delincuencia organizada no. Había reprobado porque le preguntaron si alguna vez había modificado un IPH por instrucciones del Ministerio Público. O sea, ajustó una hora o algo. Y eso te lo piden, y ustedes lo saben, todos los días. Y dijo que sí, porque quiso ser honesto. Si no, no te lo reciben. Y por eso reprobó. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que desagregarlo, saber por qué reprobó. Oye, sí, es primo hermano del Chapo Guzmán, vendió drogas y heredó su imperio, pues sí, tronado, no puede entrar. Pero hay muchos casos donde debes desagregar de qué se trata y entonces, claro, ¿por qué no reprogramas? ¿No? En mi opinión. Muchas gracias. Bueno, voy a formular unas 2 preguntas más y después les cedo la palabra para que contesten la que tienen ahí en sus manos. Bueno, antes de formularla, hacerles extensiva a los 3 una muy cordial felicitación y agradecimiento por el foro. Aquí nos están diciendo que les ha parecido excelente. Y bueno, esta persona nos manda 3 preguntas.
que definir qué significa sensibilidad. Entonces, son sensibilidades que 3 lágrimas, 10 lágrimas, por cada vez que o sea, no sé si me explique lo complejo que es aterrizar. Entonces, tenemos que establecer cuáles son los criterios que nosotros estamos requiriendo de atención, los elementos básicos que componen lo que significaría dar atención con enfoque de derechos humanos, y entonces establecer a partir de ahí los parámetros correspondientes. Dependiendo de cuáles sean los que se hayan definido, entonces encontramos una herramienta o un indicador, lo construimos específico para poderlo hacer. El caso que yo les ejemplificaba en la teoría, que con las cuestiones de ética es muy intangible. Yo lo que quiero es que sepa identificar si me dejó de realizar tal cosa, eso puede generar que se involucre que otra, ¿no? Entonces, pero va a depender de los casos en particular. Entonces, para estos casos es así. Si queremos valorar eso, tenemos que definir qué sensibilidad y qué componentes tendría con enfoque de derechos humanos para, ya definidos, establecer la forma en que los vamos a evaluar. Digo, ahorita aquí no tenemos nada para decirles A, se hace A, se hace B, se hace C, pero hay algunas instituciones que tienen herramientas interesantes para valorar la actuación de los servidores públicos con ese enfoque, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dedicar ahora unos cuantos minutos para que contesten las preguntas que fueron dirigidas a cada uno de ustedes y cerramos con unas conclusiones. Bueno, en mi caso tengo 4. La primera dice el porqué de la evaluación de desempeño. Las evaluaciones en general son mecanismos de valoración y mecanismos de comparación. Las evaluaciones las hacemos todo el tiempo. El hecho de que nos vistamos, por ejemplo, que yo venga así, no venga como lo acostumbro venir en la semana, no les digo cómo, es porque vendía con ustedes. El que yo tenga un tipo de ropa o no, pues me asomo a la ventana y veo cómo está el clima. Yo estoy comparando un tipo de condición atmosférica con lo que yo siento y entonces valoro y digo, ok, puede haber frío, puede haber calor y me visto de una u otra manera. Entonces, son procesos que hacemos de manera continua y todo el tiempo. Lo que no nos gusta es que cuando esa comparación se enfoca sobre nosotros mismos y además se hace comparativa con otro grupo de personas como nosotros y que eso tenga una consecuencia. Entonces, esos son los problemas. Pero en general, la evaluación debe de servirnos para saber si hemos conseguido lo que nos proyectamos y tomar una decisión al respecto. Si nosotros podemos saber que nos generamos un objetivo y ese objetivo, si hacemos valoraciones de qué es lo que debemos de tener paso a paso para lograr ese objetivo y detecto que no se está cumpliendo, ¿qué acciones voy a tomar yo para corregir, para desechar o para cambiar de rumbo y llegar al objetivo que yo requiero? Entonces, son para eso las evaluaciones, para saber por dónde vamos. Por ahí hay una frase muy trillada que decía que lo que no se mide no se puede mejorar. Tiene sus asegúnes, pero vaya, es muy representativa de lo que pudiera significar. Ahora, tiene porqués adicionales a esto, ¿no? Y que tienen que ver con, por ejemplo, la siguiente pregunta, ¿cómo beneficia al servidor público o lo perjudica? Depende de lo que se haya normado para tal cosa. A un servidor público de carrera le perjudica sacar una calificación reprobada, se va. A algunos servidores públicos les beneficia porque pueden tener un bono. Pero en términos generales, fuera de lo que es evidente en términos de consecuencia o de sistema de consecuencias, para lo que debe servir es para que tengan claro el rumbo de hacia dónde van, para que tengan claro cuáles son los objetivos a lograr, cuáles son los pasos que debe de llevar a cabo, cuáles son las herramientas que debe de considerar, los apoyos que debe de requerir, etcétera, ¿no? A la institución obviamente le permite tener más control sobre las acciones de los individuos que dentro de la organización van a hacer el logro de los objetivos en términos generales. Y bueno, ¿qué sería lo impactante? Aquí no entendería qué sería lo impactante. Digo, si a mí me reprueban y me voy, pues me impactaría mucho. También me impactaría si me dieran el bono de la quincena y media adicional, también me impactaría mucho. Entonces, si lo vemos en un término a lo mejor más del deber ser, yo diría que lo que me impactaría mucho es saber si estoy cumpliendo o no con los objetivos cometidos, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal o si tengo que cambiar o redirigir mi rumbo. Muchísimas gracias.
Damos respuesta a las siguientes preguntas que fueron dirigidas a cada uno. Bueno, aquí hay una pregunta que está muy buena y está difícil de responder, pero dice que decir que no se fabrican culpables significa que es una institución de buena fe. Es una pregunta muy buena. El Ministerio Público hasta hace no muchos años tenía fe pública. Aunque en ningún artículo de ningún lado decía que tenía fe, se interpretaba el 140 y algo del viejo código que decía que lo que se desahogó en sede ministerial tenía valor en sede judicial y no tenía por qué repetirse. A eso lo tradujeron como fe pública. Entonces, sí se podían fabricar culpables y se podía hacer con cierta facilidad porque incluso había jurisprudencia que decía que la primera declaración era superior y tenía más valor que las siguientes, porque se entendía que las siguientes ya habías estado asesorado por tu abogado, y también decía que si te habían sacado una confesión con tortura, pero estaba corroborada con otros datos, tenía pleno valor probatorio. Entonces, ¿era perfectamente posible fabricar un culpable? Sin duda. Ahora, ¿qué pasa con el 140 y el 149 del Código actual, que le dan la facultad al Ministerio Público, en pocas palabras, de dictar una sentencia absolutoria? Eso es lo que haces. Y entonces te dicen, no, es que el Ministerio Público es de buena fe. Perdón, está muy bien, qué bueno que sea de buena fe, pero está tomando facultades que en términos del 21 constitucional solamente debería de tener un juez. O sea, el 140 y el 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales le dan facultades de juez al Ministerio Público. Entonces, en mi opinión, y solo es mi opinión, o sea, lo que yo digo es que en un sistema acusatorio, yo me imagino, déjenme, que el fiscal de distrito de San Antonio dictara que no va a ejercer la acción penal de alguien y luego se presentara a la reelección y ese alguien, que por ejemplo nos acaba de pasar en León, mataron a un policía municipal el domingo, un cuate de 28 años. Se pudo detener a los hechores. El que menos, eran dos, el que menos tenía 26 detenciones previas, la última 15 días antes. Se puso a disposición y lo soltaron porque no ejercieron. ¿Eso fue una sentencia absolutoria, sí o no? Yo digo que sí. Es un tema difícil, por eso yo decía, no es una pregunta fácil de responder. Mi pregunta es, ¿esto quién lo debe decidir? Lo debe decidir un juez en una audiencia pública contradictoria, no el Ministerio Público en la soledad de su despacho. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al maestro Cristian, ya casi vamos cerrando. Bueno, yo tengo dos preguntas que están ligadas, ahora voy a explicar por qué. La primera dice, ¿cómo lograr que el Ministerio Público perciba el mecanismo de evaluación en cuanto a su desempeño de forma más cualitativa hacia la investigación que cuantitativa, hacia la investigación y archivo de las carpetas de investigación? Y la segunda, que dice, ¿qué opino yo de que de un evaluador dependa que una persona obtenga o no un trabajo? Evaluar no es nada más así que yo diga y se me ocurra, voy a ir a observar a X o Y persona y vaya y la vea. Un proceso de evaluación debe tener una solidez técnica suficiente para que no te impugnen ese sistema de evaluación. Yo he tenido oportunidad de participar creando instrumentos de evaluación, mecanismos de evaluación o procesos de evaluación, y normalmente quien los construye, cuando no tienen el conocimiento técnico o que no han tenido la experiencia siempre piensan, híjole, ¿qué le preguntaré? ¿Y cómo le haré para medir X o Y aspecto? Yo pienso al revés, mejor piensa cómo le vas a hacer para que no te cuestiones o qué vas a medir. Y entonces, al pensar así, se trata de crear instrumentos que sean muy objetivos, que se evalúen por varias personas
para evitar la impugnación. Si yo tengo, por ejemplo, solamente a un evaluador, ¿qué es lo primero que me van a cuestionar? Pues que hay una visión subjetiva, que esa persona no concuerda con mis criterios, pues entonces no le pongo un evaluador a ese proceso, le pongo 3. ¿Para qué? Para que tengan menos 3 criterios distintos. Oye, pero que se comunicaron entre sí al momento de evaluarme y por eso mi evaluación salió mal. No te preocupes, mete a los 3 evaluadores, uno en cada esquina del salón, y entonces que evalúen, y ya no puedes cuestionar al evaluador. Oye, que el criterio de decisión está mal construido, diseña criterios objetivos, criterios de lo que deseas observar, y ponle un puntaje de si observas o no determinada conducta. Y entonces vas construyendo sistemas de evaluación que tienden a la calidad y que son difícilmente cuestionables. Oye, que nada más me evaluaron por un solo mecanismo de evaluación como un examen de conocimientos, por ejemplo. No te preocupes, diseña entonces también una herramienta que evalúe el conocimiento y que evalúe habilidades también. Es decir, sí se trata un poco de ponerle el seguro al seguro del seguro, pero si puedes construir desde el inicio un proceso de evaluación, difícilmente una persona te va a poder cuestionar de por qué me contrataron o por qué no, y por qué no me estás midiendo calidad cuando debieras estarme midiendo calidad. O sea, dependiendo de lo que quieras medir, es la forma de medirlo, y la mejor forma de medirlo es aquella que no va a dejar cuestionamientos. No sé si vaya por ahí un poco la explicación. Muchísimas gracias. Y ya a manera de conclusión les vamos a pedir a nuestros panelistas que nos den una pregunta o una frase final con la que pudieran cerrar su intervención. Una pregunta o una frase con la que pudieran cerrar con estas conclusiones. Bueno, a lo mejor, ya es acercarme. A lo mejor la pregunta que les haría es ¿qué tipo de fiscalía quieren y cómo quieren que sean sus fiscales, sus servidores públicos? En función de eso construyan su institución y construyan sus herramientas. Muchísimas gracias. Yo les diría casi lo mismo, a lo mejor planteado nada más de otra manera. La pregunta es, ¿para qué quieren una fiscalía? Solo para, que no está mal, para tener chamba, pero ¿eso tiene un valor agregado para la sociedad? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cómo debería ser esa fiscalía para que tenga ese valor agregado? Y bueno, yo creo que finalizaría nada más con una reflexión. Ayer mencionó la procuradora que querían ser la mejor fiscalía del país. Si se quiere ser la mejor fiscalía del país, hay que evaluarse para saber en qué tenemos que mejorar, no hay otra manera. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes invitados. Agradecemos a nombre de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior su valiosa contribución a esta mesa y vamos a despedirlos a todos con un fuerte y merecido aplauso. Muchas gracias y buenas tardes.